Alex, qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. También un gustazo estar aquí nuevamente. Ya sé que participas todos los días con el comandante Valle y espero que no se ponga celoso y no sé si ya firmaste el contrato, si ya te depositan en el Banco del Bienestar ahí el Valle o qué, pero a mí me gustaría mucho que dialogáramos un poco sobre los riesgos que alcanzas a ver. Estamos prácticamente llegando a casi a la mitad del año. Para la siguiente mitad del año, para la economía de Sonora en este 2023. Voy a abrir un breve paréntesis. Hay un chascarrillo sobre los economistas que dicen que se la pasan medio año pronosticando lo que va a pasar el otro medio y el siguiente medio justificando por qué no pasó lo que iba a pasar el anterior. No, dicen, ¿no? Entonces, pero no es el caso de Alejandro Romero ni de Moisés Gómez Reina, que son economistas muy serios los dos. A ver, riesgos. ¿Cómo estás viendo el ambiente primero, aquí, allende la frontera, ahí con nuestros vecinos, con el ambiente económico, con la recesión en Estados Unidos? Pues mira, ya se había platicado mucho el año pasado, desde el año pasado, la posibilidad de una recesión económica en Estados Unidos. Y las cifras que tenemos de la economía hasta el momento están confirmando al menos una desaceleración importante de la economía de Estados Unidos. Es decir, en el primer trimestre creció 1.1%, mientras que en el cuarto había crecido 2.6%. Entonces, ya es evidente que hay desaceleración en la economía americana y, de hecho, algunos pronósticos, algunos modelos que tienen ciertos grupos financieros ya estiman la probabilidad de una recesión en más del 90% en los próximos 12 meses. Entonces, ¿eso qué significa para Sonora? Eso significa que nosotros vamos a tener eventualmente un problema económico también, porque obviamente la mitad de nuestro Producto Interno Bruto está orientado a la exportación. Correcto. Es decir, si tú checas cuánto valen las exportaciones de Sonora a nivel anual, son un poquito más de 23 mil millones de dólares, que es más o menos la mitad del valor de la economía sonorense en un año, ¿no? Ahora, imposible desligar una cosa con la otra y menos en economía. ¿Qué implicaciones tiene eso? Y me refiero precisamente al tema de las exportaciones que señalas. La paridad que tenemos ahorita del el peso dólar, que, corrígeme si estoy mal, cerró por ahí como en 17.80 en la semana, ¿no? Ayer. Sí, así es. ¿Qué implicaciones tiene eso para los exportadores? Mira, hay que contextualizar un poco en el sentido de que nosotros, como traemos una historia de devaluaciones desde los 80s, 90s, Sí. nos parecería de inicio que es muy positivo que el tipo de cambio se aprecie, es decir, que el dólar valga menos. Sin embargo, si ya metemos un poquito en cabeza fría el análisis y dejamos atrás esa historia de evaluaciones que tuvimos en los 80s y los 90s, pues realmente no trae tantas ventajas una apreciación tan fuerte del tipo de cambio como la que hemos visto en el último año. Es decir, de estar en un dólar de 20 pesos, estamos debajo de los 18 ya, 17.80. ¿Qué es lo que sucede? Nuestros exportadores o las empresas que exportan o productores que exportan hacia Estados Unidos o otros mercados reciben por esos dólares que exportan menos pesos al cambiarlos. Por lo tanto, eso limita su capacidad de inversión y limita su capacidad de generación de empleos. Y justamente en los últimos 10, 20 años, lo que más ha generado empleos en Sonora es las industrias ligadas a la exportación. Entonces, un motor generador de empleo se nos puede apagar ahí. Si a eso le sumas la recesión, todavía entonces no solamente va a haber menos dólares de venta en el exterior, sino que además al cambiarlos a pesos, todavía vas a recibir menor ingreso. Entonces, eso puede limitar seriamente la capacidad de generación de empleos en el estado este año. Y por otra parte, está que cada vez dependemos más de las remesas, Jesús. Entonces, a Sonora llegan anualmente alrededor de 900 millones de dólares en remesas, de acuerdo con datos del Banco de México, y obviamente las familias que reciben esas remesas también están recibiendo menos pesos a cambio de esos dólares y por lo tanto pueden gastar menos en la economía interna. ¿Qué plazo
le ves, si es que hay elementos para eso, para trazar alguna línea de tiempo, ¿qué plazo le ves a esta continuidad del peso con asteroides? ¿Cuánto tiempo más pudiera durar el peso así? Mira, el principal factor que está efectivamente propiciando este superpeso, y como bien lo dices con esteroides, es el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos. En México se paga una tasa del 11.25, es la tasa de objetivo, y en el caso de Estados Unidos es del 5.25. Y más o menos la inflación es del 5 o 6% en ambos países. Entonces, ese diferencial hace que vengan muchos capitales a México y por lo tanto se aprecia el tipo de cambio. Esta diferencial se va a mantener casi todo 2023. Entonces, yo veo un superpeso prácticamente todo el año. A partir de 2024 va a empezar, tanto Estados Unidos como México van a empezar a disminuir las tasas de interés y entonces yo creo que ahí podríamos ya empezar a ver un deslizamiento gradual nuevamente del peso, llevarlo quizás a los 18, 19 pesos. Alejandro, estamos conversando con Alejandro Romero, economista. Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de que podamos tener esta plática, Alex, sin echarle una miradita a lo que está pasando en el sur del estado. Y bueno, me puedo ir más allá, me puedo ir a Sinaloa y me puedo ir a Las Bajas, pues, pero me quedo en Sonora y me quedo particularmente en Cajeme, donde nos sintonizan también en contexto, y una ciudad por la que yo tengo particular aprecio también. A ver, ¿qué está pasando en Obregón con los precios de garantía del trigo? Tienen ya varias semanas los productores agrícolas, ya subieron un poco el nivel de la protesta, ya pararon sus camiones. ¿Qué está pasando? ¿Qué implicaciones tiene eso para esa región y para la economía de Sonora? Bueno, ahí también es importante decir, a nivel general, la economía sonorense en los últimos 20 años evolucionó de una economía agropecuaria a una economía industrial. Ahorita, si vemos el Producto Interno Bruto a nivel estatal, más del 50% lo aporta la industria. Sin embargo, en el sur del estado sigue sumamente dependiente del sector agropecuario y en particular del trigo. Más o menos de todo lo que se cultiva en Sonora, toda la superficie que se cosecha en Sonora, la mitad es del trigo. Y sobre todo se produce en 5 municipios, que es Cajeme, Navojoa, Guatabampo, Chojoa y Benito Juárez. Entonces, el hecho de que tengamos unos precios tan bajos del trigo en este momento, lo que va a producir es que esos municipios y esas regiones van a tener seguramente un año complicado porque del trigo no solamente se deriva el ingreso que reciben los productores, sino además los créditos que tienen que pagar ellos, los proveedores que dependen de la actividad agropecuaria, y así vemos que ya está muy enlazada toda la economía del sur del estado. Entonces, sí sería una muy mala noticia que no se alcanzara un precio óptimo del cultivo del trigo, y más cuando el año pasado, precisamente por la situación de la guerra en Ucrania y la alta inflación, el presidente les dijo a los productores de maíz y de trigo, siembren más, vamos a combatir la inflación con más producción. Y ahora que se está dando esa producción, pues no están alcanzando los precios óptimos para recuperar lo mínimo y pagar proveedores, pagar trabajadores, pagarle a la banca. Entonces, si no se logra ese ingreso objetivo, se pone en riesgo toda la economía del sur del estado. Híjole, ¿qué plazo le alcanzas a ver a eso? Porque eso es una bomba de tiempo, ¿estamos de acuerdo? Sí. No, y yo veo muy difícil que se llegue al precio de los 8,000. Lo veo muy complicado. Hasta ahorita las negociaciones, lo que se ha visto, que el precio de garantía de 5,500 pesos más o menos y un apoyo extra de cerca de 200 y de 400 pesos por tonelada, nos da un total de 6,100 pesos, que es lo que va más o menos ahorita la negociación. Estamos hablando 20% menos del precio que requieren, que dicen los productores para salir tablas. Entonces, yo lo veo muy complicado, no hay dinero en la federación, se les ha caído la recaudación, están buscando hasta por debajo de las piedras.
y obviamente el gobierno del estado pues, no tiene la capacidad para entrar al rescate. Bueno, el gobierno del estado no tiene la capacidad para entrar al rescate, pero nos queda un minuto y quisiera retomar un último punto contigo, Alex. Hay una inversión estatal semiparalizada. Hay 537 millones, corrígeme si estoy mal, y de los cuales se han devengado por ahí de 50. ¿Qué está pasando? Está sucediendo lo mismo que el año pasado, sí. y el año anterior lo adjudicábamos, pues era el primer año de la administración, se decía, oye, pues está en la curva de aprendizaje, a lo mejor no tenían proyectos en cartera de inversión y por lo tanto no estaba fluyendo y estaban subejerciendo. Cuando subejerces es que no estás gastando todo lo que tienes presupuestado en obra, en inversión, pero esto se está repitiendo nuevamente. Para este año el gobierno del estado, hay que decirlo, tiene un presupuesto bajísimo de 537 millones de pesos en inversión pública y solamente han gastado 50 millones. En 5 meses y medio. Bueno, el dato es hasta el primer trimestre, los primeros 3 meses. Así es. Que anden ahorita sobre los... Pero es menos del 10% de lo que tienen para todo el año. Así es. Entonces sí llama la atención que sigue esta lentitud en la aplicación de los recursos y recordemos que la obra pública pues es un dinero multiplicador que hace que la economía precisamente se mueva. Entonces sí es otro factor que le viene a sumar a estos riesgos que atraviesa la economía estatal. Alex, nos quedan temas en el tintero como siempre, pero nos alcanzó el tiempo también. Yo te quiero agradecer muchísimo que te hayas desvelado el sábado, te hayas desmañanado el sábado para venir a conversar un poco con nosotros en contexto y ponerle también un poco de luz a estos temas económicos que son tan importantes para el Estado. Con muchísimo gusto y cuando se ofrezca aquí estaremos. Muchas gracias, te vamos a tomar la palabra. Gracias, son las 9:16, nos pasamos un minuto, vamos a la pausa y regresamos para platicar de filosofía política e inteligencia artificial. Ya está por acá el maestro Eduardo Tapia Romero de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Volvemos.